panel. El fin de la temporada verano al aire libre se vive en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante toda la temporada de verano, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Venga a vivir la experiencia del verano en Sheraton Santiago. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. ¿Conocen el DJI Spark? Una poderosa cámara voladora que puede llevar donde quiera. Cabe en la palma de su mano, vuela hasta 2 kilómetros con transmisión HD en vivo y graba en Full HD. Es tan inteligente que se activa al reconocer su rostro y despega desde su mano. Puede seguir un objetivo. Evita obstáculos frente a él y vuelve solo si pierde la señal. Es muy fácil de volar. En dronestore.cl recibe una clase gratis por la compra de su dron. Dronestore.cl es DJI en Chile. Único servicio técnico recomendado por DJI. Apoquindo 4900, Omnium Local 14. Atentos porque esta es una buena idea. Vital presenta una nueva botella Ecoflex, única en Chile, con menos plástico, más liviana y más fácil de reciclar. Hidrátese, hágale twist y recíclela. Tome Vital, una buena idea. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Bueno, ya estamos con el panel de los miércoles. Está Viviana Jackaman, ¿cómo estás? Muy buenos días. Francisco Martorell, que son los titulares del año pasado también. ¿Cómo está Fernando? Buenos días. Y está con nosotros también Jorge Acosta. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación, Fernando. Pero encantado. Y ya, pues, estas cosas se tiran ahí, arriba de la mesa. ¿Qué viene y qué termina? Salió una vez más esa nefasta frase que yo encuentro que es realmente tremendamente inútil, pero que lo que me dije en la editorial, una perogrullada, esto de que se gobierna hasta el último día, por lo tal uno se ampara o se parapeta dentro de un factor de tiempo para poder hacer montones de cosas que en términos prácticos no van a ver la luz, digamos. Y yo quise hacer el paralelo porque ya va a venir la invocación que ya se ha dicho de la cantidad de cosas que se van a hacer para los primeros 100 días, que es la típica alternativa, que también normalmente no tienen ningún tipo de relevancia gigantesca, porque nada que realmente sea relevante en Chile, menos con un Congreso sin mayoría, se obtiene en 100 días. Y además que es tan vertiginosa la agenda que puede pasar cualquier cosa. Exactamente, tú puedes iniciar cosas y finalmente olvidarte de ellas, sí, y cambiar a otra. Pero en fin, están en los últimos días, ya, tenemos un proyecto de nueva constitución que ha sido bastante discutido, yo te diría como que va a durar poco. Hay nombramientos de última hora que son bastante impresentables, como, no sé, nombramientos de notarios para fiscales que tuvieron a cargo casos donde no pasó nada. Y creo que todavía nos falta por esperar algunas cosas antes de que llegue el último día. Es complicado lo que tú comentas, lo último, a propósito del nombramiento del fiscal, porque inmediatamente a todos nos hace recordar el Sename, Solange Huerta. Otra vez, esta vez una fiscal que también está investigando el 27F a propósito de la presidenta Bachelet, donde la presidenta Bachelet sale efectivamente sin ningún cargo. Finalmente después llega a un cargo de alta dirección pública. Y ahora tenemos un fiscal que estuvo estudiando el caso Cabal
y que llega a ser notario, que todos sabemos que la práctica es un premio extraordinario de por vida para ganar bastante. Todos quisiéramos ser nombrados notarios. Todos quisiéramos escuchar en algún momento que algunos decían, bueno, ¿por qué los periodistas no pueden ser notarios? No, no, porque solo los abogados, pero... O conservador de bienes raíces. O conservador de bienes raíces, pero solo los abogados, tampoco los médicos, nadie. Entonces, son cosas que se van sumando a una forma en que la presidenta ve lo que ella ha denominado que es su legado. A mí me llama muchísimo la atención que estando en la crisis institucional de Carabineros más severa de los últimos 30 años, esa que parece para todos la prioridad más importante a la cual habría que dedicarle tiempo, finalmente la presidenta no saca al director general, no hace una intervención como corresponde, y por otro lado ella considera que lo importante y lo trascendental en los últimos días de su gobierno es mandar una reforma a la Constitución 4 o 5 días antes. Entonces hay cierta inconsistencia entre lo que la presidenta cree que es lo relevante y lo que verdaderamente a las personas de la calle les parece más importante. No digo que no hay que reformar la Constitución, solo que pareciera ser que las prioridades van por otro lado. Ahora me llama la atención que mezclas tres temas que yo creo que no son mezclables, po. O sea, la designación del notario, que a mí me parece efectivamente que es poco estético hacerlo, especialmente al final, y considerando que era un fiscal que investigaba ese caso, que no es cualquier caso. Me parece que, como tú dices, es un notario, por lo tanto habría que haber tenido más cuidado ahí, pero la Solange Huerta yo creo que no es comparable, porque a la Solange Huerta no se le dio ningún regalo, se le dio una pega que primero es finita y que es una de las más complejas que existen en el Estado. Entonces, no sé si haría la comparación, me parece que son de naturaleza un poco diferente. Dice que no es un premio, sino que casi es un castigo por el o sea, imagínate la vida que ha tenido esa pobre mujer durante estos últimos años. O sea, no es lo mismo que va a tener el ex fiscal del caso Cabal. Entonces, pero sí coincido en que efectivamente ha habido un final un poco errático. No es que no haya sido errático durante el transcurso, pero al fin sí ha sido un poco errático, y estoy de acuerdo que por las razones que se han dado extensivamente en todas partes, la presentación de la nueva Constitución 5 días antes también nos dice cuál es la prioridad real. Partimos el gobierno con que era la prioridad y terminamos el gobierno con que vamos a hacer el checklist. Pero no me importa en realidad. Ese es el punto de fondo, pues, Viviana. Si el punto de fondo no es necesariamente de que tú mandes un proyecto cuando quedan 5 días, sino que tú sabes de que mandas un proyecto cuando tú, en este caso la presidenta Bachelet, no tiene ninguna posibilidad de participar de su gestación. En términos de cómo lo hacen los presidentes cuando realmente se juegan por determinadas voluntades políticas. Y además lo hace sin informar a los partidos, ha tenido críticas de la democracia cristiana. Eso no es nuevo en la presidenta. En la forma lo decoroso, eso no me extraña a mí. Efectivamente la nueva Constitución estaba dentro de una de las prioridades. Efectivamente el gobierno sufrió durante estos 4 años una serie de cuestiones que obligaron a retrasar algunos aspectos. La falta de certidumbre que generaba una nueva Constitución, el proceso constitucional se alargó, y lo decoroso, lo pudoroso debió haber sido reconocer este escenario. Era imposible en las circunstancias, con el apoyo político, con la situación interna de la nueva mayoría, iniciar incluso un proceso de cambio constitucional. Hacer lo que hizo ahora me parece que es un desastre, en términos concretos. Es decir, si uno analiza, yo he estado leyendo todos los comentarios pequeños de los constitucionalistas, desde errores de redacción en el envío del proyecto, desde formas inadecuadas de expresarse respecto a los cambios de leyes, pero además tampoco recoge el espíritu progresista que se pensaba que debía tener una constitución nueva para Chile. Es más, Fernando Atria dice incluso que está sustentada, o está como esas construcciones nuevas que se hacen sobre construcciones muy antiguas en la Constitución del 80. Entonces creo que hay una serie de cosas que no solo no aportan y dejan como muy poco pudoroso enviar un proyecto, sino que además emporcan un camino, que es el camino del cambio constitucional necesario que requiere este país para terminar con la Constitución legítima de 1980. Creo que esto es un paso atrás y no un paso adelante. Entonces, en ese sentido, hacer un checklist al final del gobierno
y satisfacer a los que cada vez que nombran esto, y aplauden a rabiar, tipo como lo veíamos ayer en el programa de televisión, al estilo de Corea del Norte, digamos, aplaudiendo cada vez con más ganas a la presidenta. Creo que le hace mal al progresismo en este país y a la reconstrucción de un sector político que tiene una importancia fundamental en los 4 años que vienen. Y también decir que, recogiendo lo que estás diciendo, es que cuando empezó el gobierno habían las reformas estructurales que generaron toda esta expectativa, ¿verdad? La reforma tributaria, el cambio a la Constitución y la reforma educacional. Y yo creo que desafortunadamente, porque es mi sector, digamos, y me hubiera gustado que la centroizquierda lográramos hacer estos cambios de manera un poco más sustantiva, aunque sí, para decirlo con justicia, se hicieron cambios muy importantes, sobre todo en el cambio de qué es lo posible de cambiar en Chile, que creo que ese es el cambio más importante. Las 3 reformas y otras, el gobierno logró hacer que al implementarlas todos se opusieran. Una cosa increíble. O sea, se opuso la democracia cristiana a la reforma educacional. Los beneficiarios de la reforma educacional se oponen a la reforma educacional, los profesores, los estudiantes, nadie está contento, y ahora la nueva Constitución fue un desaprovechamiento, una falta de entendimiento político del momentum que se creó con los cabildos. Yo creo que ahí hubo una efervescencia importante, había gente que se lo tomó en serio, y en ese momento haberlo mandado con ese impulso, haberlo mandado al Congreso hubiera sido otra cosa. Y hoy ayer fue bien, me parece simbólico, hacen la ceremonia de firma del proyecto para el envío, y están los presidentes de partido de la nueva mayoría, ex nueva mayoría, lo que sea, y a la salida le ponen el micrófono y 2 de 3 o de 5 dicen, esto me parece mal, nadie nos consultó. O sea, creo que hay una desafortunadamente, lo que se debería haber cuidado más, se descuidó mucho. Yo insisto en mi tesis de que hay una evaluación paralela de la realidad. Digamos, algo que aquí, personas que venimos de mundos distintos y pensamos políticamente distintos, a todos nos parece inapropiado que la presidenta haga esto. A todos nos parece que nos está quedando mejor, nos está quedando como estadista después de hacer esto. Pero a la presidenta, uno la escuchaba ayer, está convencidísima de qué es lo que había que hacer. Así como con muchas otras cosas, como con las reformas. Yo creo que el gran problema de la reforma de la presidenta Bachelet es que no solamente eran técnicamente cuestionables, sino que también el objetivo final del tema de la transformación completa, que a ella la convence hasta el día de hoy, el que a las personas no les gustó. O sea, de alguna manera los chilenos, cuando hicieron esta votación en diciembre tan significativa, teniendo incluso muchos votantes de la misma Beatriz Sánchez que después votaron por Piñera, es que lo que estaban diciendo es que el modelo de gobierno de la nueva mayoría, de la presidenta Bachelet, no les pareció el adecuado. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que aportar con respecto a lo actual? Y insisto en ese tema. Quizás lo que la gente está diciendo es vamos de nuevo con las prioridades. O sea, uno ve que en todas las encuestas de evaluación, la reforma constitucional, incluso en su mejor momento, ¿cierto? Cuando tuvo los cabildos y todo, no estaba dentro de los top 10 ni tampoco en los top 15, estaba muy por debajo. Y quizás por eso es que llegaron 200 o 300 mil personas a los cabildos y no más que eso. También quizás por el aporte que tuvo el mismo ministro de Interior en su tiempo, Jorge Hugo, que tampoco lo quiso. Tú no puedes gobernar solo con las prioridades y solo con las encuestas. Lo sé, efectivamente, y por lo mismo es feo que lo haga 5 días antes de irse. No, por eso, pero primero depende de la forma que preguntes cuál es la prioridad. Es decir, en determinado momento puede ser que la prioridad no sea seguridad, o no sea salud, o no sea educación, o no sea ¿por qué? Porque la pregunta fue la prioridad puede ser de que no deje entrar nunca más a un haitiano. Claro, es decir, eso sería la pena de muerte. Entonces, si la prioridad tú las defines de todas maneras, pero el argumento lo puedo dar al revés. Por ejemplo, en la ley de aborto, el gran argumento que se daba era que todo el mundo estaba de acuerdo con la ley de aborto y por lo tanto había que avanzar en la ley de aborto. Si no pasa por las encuestas. Yo creo que el liderazgo pasa por gobernar por lo que un país y un Estado requiere, y un partido político o los partidos políticos que llegan a un determinado momento y dicen, miren, ¿saben que el 20% de los chilenos no les importa la energía solar? Pero no por eso yo voy a decir, a ver, porque si pongo, ¿qué le importa? ¿Qué está primero en su casa? ¿Arreglarle el lavaplato? O poner un sistema de energía solar con él, bla, bla, bla. El tipo hay un estadista que piensa 20 años y el tipo está pensando a 24 horas. ¿Cuál es la prioridad del chileno?
Sí, yo creo que en ese tema dejemos de gobernar con las encuestas, dejemos de gobernar con las prioridades, veamos cuáles son las realidades del país, las necesidades, en qué nos podemos poner de acuerdo desde ese punto de vista, por ejemplo, yo sigo medio catete al respecto. Nosotros creamos un sistema, lo fabricamos cuando cambiamos los mandatos de 6 años a 4 sin reelección, para que el 90% de las cosas que un presidente como iniciativa legal, legislativa, tuviera en su cabeza, fueran puras cosas de corto plazo. Porque, en primer lugar, porque todos los presidentes quieren cortar la cinta de aquello que inician, y el 90% de las cosas que realmente necesitan hacerse en términos de cambio en Chile necesitan 10 años, 15 años para... Voy a mencionar alguna. Por cierto, la situación educacional. La rehabilitación. Es mucho más fácil, mucho más cómodo crear cárceles y traer nuevos radios de patrulla o aumentar los carabineros, pero desde el punto de vista del problema que tú tienes a futuro en términos de la cantidad de gente que va a salir, porque una cosa es cierta en Chile, donde no hay pena de muerte, digamos, el 100% de las personas que están en la cárcel van a salir en algún momento dado en el futuro. ¿Y qué tipo de reinserción tienen? ¿Qué tipo de situación van a encontrar los hijos o los nietos con respecto a esas personas? Todo eso toma tiempo, pero tú no cortas una cinta, nunca ves el resultado. Los problemas que tienen que ver con situaciones en términos del combate a la droga. A la droga, en serio digo, no estoy hablando de que, a ver, compadre, vayamos a donde una señora que le dieron 6-7 plantas de marihuana para como paliativo medicinal, y las incautamos y mostramos ante toda la tele diciendo de que confiscamos marihuana, o qué sé yo, confisquemos un pequeño cargado de cocaína, y decimos, mira, esto tiene valor de $500,000, por lo tanto estamos haciendo un tremendo trabajo. Nada de eso tiene que ver con efectivamente cómo se enfrenta el problema de la droga. Pero es rápido, es cómodo, y se ve el resultado y tú lo colocas inmediatamente. Entonces, las cosas de fondo, el problema de las pensiones, de las cosas que realmente constituyen un país, todo lo que tiene que ver con el cambio de la matriz energética, estoy 100% de acuerdo contigo. Las cosas básicas que tienen que ver con los elementos esenciales que se deben discutir. ¿Se debe discutir o no se debe discutir si es que todo el agua de Chile debe ser privatizado o no? ¿Se debe o no se debe discutir? Si es que uno le pregunta a una gente, a las personas en una encuesta, oiga, ¿usted cree o no cree que se debiera discutir si es que el agua en Chile toda debiera ser privada? ¿Qué crees tú que contestaría? No, yo creo sí que tiene que ser privada, funciona mucho mejor que el Estado. Yo tengo la impresión de que va a decir en gran medida sí, me encantaría discutir el tema, a ver, razonemos sobre eso, pero nadie va a presentar un proyecto de ley sobre eso. Es un tema no están las prioridades de la gente. Y por lo tanto hay un montón de cosas que se hacen porque el sistema te empuja a que tú estés concentrado en aquello que va a resultar dentro de 2 años más. Exacto. Y en ese sentido, la nueva Constitución era de esas miradas largoplacistas de Estado que no tienen rédito político en el plazo inmediato, que había que hacer. O sea, precisamente, igual la reforma educacional. Y yo creo que lo que tú dices es exactamente, Francisco, es exactamente lo que hay que hacer. Hay que tener la visión de qué es lo realmente importante, pero sí yo haría una pequeña salvedad, que creo que un gobierno también, la naturaleza política de un gobierno, sobre todo en un gobierno de 4 años, requiere que uno mire también lo que da rédito político en el corto plazo, porque la baja aprobación que de otro modo resulta, hace que tu proyecto político de largo plazo se vea mermado. Entonces al final es un círculo vicioso. El legado lo marcará la historia. Si uno anda buscando un legado, es mejor que alguien en el 2050 sea reconocido como aquel presidente que se preocupó de aplicar las nuevas tecnologías, hacer nuevas ciudades, pensar en esto que viene, en un mundo sin autos, sin conductores, con drones circulando por la ciudad, con nuevas formas de seguridad. Y si hay que perder una elección, se perderá una elección. El problema es que en 8 años de derecha que vamos a tener se va a deshacer. Eso me gustó, 8 años, me gustó. Es que yo creo que el problema es cuando tú tienes claro, viene un gobierno de derecha que está mirando 8 años, porque Piñera no está mirando 4, está mirando 8, y es probable que lo logre, entonces se van a deshacer muchos de esos 4 avances. Bien, buena manera de decirlo. Mira, yo lo único que quiero,
para poder aportar, porque yo creo que tienen razón de que no puede dejar de considerarse las cosas de largo plazo. Yo estoy de acuerdo con aquello. Pero tampoco pueden dejar de considerarse las urgencias, y ese es el problema. En política lo más importante es la prudencia. Yo creo que a este gobierno le faltó prudencia, darse cuenta que habían urgencias que las personas estaban exigiendo, que quizás no estaban en el programa de gobierno como las prioridades, pero que había que resolver. O sea, nadie puede decir que la situación de la crisis institucional que está viviendo Carabineros hoy día no es una urgencia. Todos esperábamos que cuando se llamara al general Villalobos de vuelta se le pidiera la renuncia y no pasó. No, o sea, yo no dije la urgencia, dije quién pone Jorge, las prioridades. Espérate, Jorge, espérate. El Paco Gate estalló en la mitad del gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, ella no tenía, por lo menos que sepamos, ni nadie, ni nadie de la prensa, tenía la posibilidad de haber instalado esto como algo urgente en el momento que llegó, porque estalló después. Por eso digo, frente a esa situación habría que tomar decisiones que parece que la presidenta no quiso tomar. Sí, claro, esas son urgencias. Y vamos a ver si es que las va a tomar Sebastián Piñera o no. O sea, yo espero que lo haga también. Ahora, y si no lo hace, obviamente que tiene que dar explicaciones, ese es el tema. Mi punto es con respecto a que, quizás por lo mismo que comentaba Andrea, Viviana, es el tema de que las personas, la gente de a pie le puede pasar la cuenta porque lo que parece sensato que tendría que hacer la presidenta no lo está haciendo. Yo creo que se puede por eso, yo creo que se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Sí, claro, pareciera que la presidenta solamente Jorge, quería lo de largo plazo. Las urgencias, nadie dice que no hay que atacar las urgencias, al contrario, las urgencias son y hay que atacarlas bien. Por ejemplo, ahora lo que está pasando con la inmigración. Sale un video de bajada de un avión de 300 haitianos. Pánico. Para los sobres amarillos. Porque además tú creas pánico. Sí, o sea, tú tienes el interés de crear pánico. Sí. Pero mira, el año pasado entraron 9.000 haitianos por mes al país y se quedaron acá. Este año estaban entrando 14.000 por mes. ¿La reacción cuál es? Encerrarlos y mantener a un grupo de los haitianos que llegan estos días en el aeropuerto de Santiago. Y durante 3 días, sin comodidades, sin baño, violando los derechos más elementales, se los tiene ahí. ¿Esa es la forma de resolver la urgencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ese es el tema. Es cómo vamos viendo entre todos la manera de enfrentar estos temas de una manera que, no sea en la rapidez, en la urgencia, en la inmediatez, en lo que tiene que resolverse. Yo estoy de acuerdo contigo. Hagámoslo con tiempo, con calma y con inteligencia. Entre otras razones porque el germen del racismo está creciendo de manera exponencial. Ya sea no solamente el racismo más burdo y grotesco, sino que también muchas veces la sutileza. Por ejemplo, creer que simplemente el argumento para el problema de la migración es que las personas son de color o que vienen de cierta nacionalidad, es no entender el problema. Es no darse cuenta que tenemos una ley muy antigua, del año 75, que no se está haciendo cargo de lo que sucede ahora, y que efectivamente cuando llegan un montón de personas que se les promete que Chile es de una manera, pero en realidad no lo es, también estamos generando un problema social. Yo soy concejal de Santiago, me ha tocado ver más de alguna vez casas en las cuales hay subdivisiones en las cuales pueden vivir 50 familias, en unas casonas antiguas, y que después se sobrecargan de energía, se queman y finalmente provocan un problema brutal en todo el barrio también. Y muchas veces algunos son chilenos, digamos, inescrupulosos, que se dedican a arrendar grandes sumas de dinero por un metro. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de problemas, sumados, tienen que haber visto el otro día un video en el metro también, en un enfrentamiento que me pareció brutal. A mí se me apretó la guata. Yo considero que eso no puede ser algo de lo que nos sintamos orgullosos, un problema que tenemos que atacar. Pero déjame decirte una cosa antes de ir a la pausa. No solamente la situación es grave por lo que ocurre, sino que porque yo creo que se estimula. Yo creo que todos este tipo de situaciones, cuando tú empiezas a tirar noticias alarmistas respecto de la llegada de los inmigrantes, de esta baja de los aviones, como tú dices, y todo, una persona yo no creo que haya nacido el racismo hoy día. Yo creo que apareció, porque siempre hemos sido larvados en un montón de cosas y que de repente, como no los tiene a la vista, no te llaman la atención, pero en el momento que aparece algo a la vista, salta de inmediato el sentimiento. Pero ¿tú te sientes protegido cuando existe una alarma mediática gigantesca, política gigantesca respecto a lo que está pasando, las invasiones y las cuestiones y que se viene encima, y de repente miras esta cosa que te carga? El tipo va y enfrenta y le pega a un gallo
protegido y amparado por toda una ola de sensación de que esto no puede ser. Y por lo tanto, este tipo de situaciones yo creo que pueden suceder muchísimo más. Y el problema es que nos puede pasar que el día de mañana termine alguien muerto por una situación así y sea una crisis, entre comillas, de política diaria más potente. Y quizás vamos a caer, lamentablemente, en las soluciones cortoplacistas. No sé, yo creo que tenemos que tener fronteras abiertas y hay que recibir a las personas, pero quizás deberíamos avanzar a un sistema en el cual, si hay una persona que sabemos que no va a venir de turista, que viene a trabajar, que viene a buscar oportunidades, bueno, facilitar el que llegue a un trabajo, que llegue con contrato, que se haga de manera más ordenada. Si el gran problema es que se nos pasó por encima, digamos, la realidad a la institucionalidad que había. Pero yo también entiendo a aquellas personas que de alguna manera se pueden sentir amenazadas porque en su día a día, en la relación cotidiana, puedan tener algún problema. Y eso no necesariamente es racismo, sino que es, por ejemplo, que tengan problemas en la evaluación socioeconómica, un problema de esa manera. Tenemos que hacer una primera pausa y ya volvemos con el panel. Francisco Martorell, Viviana Yacoman y Jorge Acosta. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No, tú eres muy feo, Felipe. No, te lo habíamos querido decir antes. Y te digo por qué no. Porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis, porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! En marzo, Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. El fin de la temporada verano al aire libre se vive en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante toda la temporada de verano, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas, inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención. Venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Venga a conocer la experiencia del verano en Sheraton Santiago. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias. Y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el mejor sector de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía, se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Combinación Clave. Estamos con Jorge Acosta, Francisco Martorell, Viviana Yacoman. Hablemos un poquitito de
par de cosas más que creo que son interesantes, no necesariamente en la antesala del cambio, pero más bien en aquellas cosas que no debieran cambiar. Estoy citando de alguna manera una frase extraordinaria de Alessandro Barico en un libro que se llama Los Bárbaros, que tiene que ver con todos los cambios que van a producirse, y hay un acápite en ese libro bien extraordinario donde dice que cuando todo cambia, cuando todo está de un gobierno a otro gobierno, de promesas de gobierno a nuevas promesas, cuando se instalan temores respecto de que vienen los robots y que, qué sé yo, todo va a cambiar en el ámbito del trabajo, etcétera, de pronto el país debiera preguntarse, a ver, ¿qué queremos que no cambie? ¿Qué nos gustaría que permaneciera tal cual porque nos satisface, porque nos place, porque es algo que no estamos dispuestos a transar, porque debieran seguir? Creo que es difícil responder. Es muy difícil. Cuando tú tienes una majamama grande en materia institucional y cuando tienes opinión básicamente sobre un mundo que no depende hoy día básicamente de uno, depende de muchas cosas que pasen en el exterior, pero hay ciertas cosas que probablemente uno siente que no deberán cambiar. Por ejemplo, voy a meter Juégatela. voy a meter un par de cosas que yo creo que no debieran cambiar. Yo tengo la impresión que en el ámbito puramente político se construyó desde el año 90 en adelante una democracia que, si bien básicamente estuvo gobernada por, llamémosla, el temor o la necesidad de consolidar el proceso y no tener una reversión durante muchos años, y eso generó un montón de lo que se llamaron políticas de consenso que no necesariamente iban en las necesidades de cambio en esos momentos. Hay ciertas cosas que uno valora. Yo todavía creo que en Chile hay bastante más amistad cívica de lo que parece, a pesar de todo el enfrentamiento. Es verdad. Que lo vimos en el día de la elección. Y gestos republicanos. Y posterior a la elección también, o sea, las reuniones de los ministros entrantes y salientes, ir a ver al presidente electo. A mí me gusta, por ejemplo, que los movimientos nuevos, que son tremendamente críticos del statu quo que existe, quieran ser parte de la institucionalidad, se presenten para diputados, se presenten para senadores, salgan elegidos, lo puedan hacer ese cambio desde la institucionalidad y no se transformen en, qué sé yo, una guerrilla antisistémica, digamos, que podría ser la alternativa. Entonces, para ti que no cambie la amistad cívica. Claro, que no cambie la esperanza y la confianza en que tú desde dentro de un sistema que costó una barbaridad recuperarlo, puedes hacer efectivamente cambios. Cuando tú tengas la idea de que dentro del sistema no puedes hacer ningún cambio, entonces la alternativa está fuera. Y las alternativas son todas pésimas. Eso me parece que es una cosa que yo aplaudo a la gente del Frente Amplio, que organiza campañas para tratar de ser diputado, para tratar de ser senador, sabiendo que probablemente no van a tener una gran cosa, lo mismo Bópoli, para que no van a tener un gran poder de buenas a primeras, pero que quieren crear algo dentro de una institucionalidad democrática de poderes contrastados, de chequeos y contrachequeos, y a la luz de la vigilia de la ciudadanía. Yo voy a agregar un elemento ahí que estoy de acuerdo. Yo creo que si las nuevas voces se quedan solo en la calle, aunque la calle me parece muy legítima, total. Tenemos un problema, evidentemente. Yo agregaría que algo para mantener es una tendencia que hemos visto en los últimos años de la sociedad civil organizada en ONGs que tienen sus intereses particulares de, por ejemplo, transparencia o de defensa de los niños o de lo que sea. Intereses particulares que durante toda la transición estuvieron prácticamente ausentes. Y estuvieron prácticamente ausentes porque quienes estaban empujando esos temas el año 90 pasaron al Estado. Es decir, la sociedad civil se vació.
en Chile, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos donde la sociedad civil siguió siendo un motor de cambio. Convengamos, Viviana, que quizás Chile es uno de los países menos organizados civilmente que existen. Así es. Lejos. Eso es lo que estoy... O sea, yo no conozco, por ejemplo, en América Latina un país menos organizado en términos de sociedad civil que este. Así es. Y Sí, por ejemplo, lo que pasa es que cuando te refieres a la ONG, yo creo que hay liderazgos muy fuertes en el mundo de las ONG que han permitido eso, pero que no se ve reflejado en el tejido de la sociedad. Bueno, porque todavía no tienen probablemente dimensiones mayores. Tú tienes, por ejemplo, montones de ONG, de organizaciones civiles que ya revisan determinadas cosas, aparecen informes nuevos, te los instalan en las redes, tú tienes un poco, pero no lo tienes al estilo de Estados Unidos, o al estilo de Argentina, o al estilo de Europa, donde tú eres capaz de saber exactamente, qué sé yo, en los temas que te interesa, cómo avanzan ese tipo de situaciones y puedes participar. Pero se ha construido bastante. Sí, yo creo que en esa línea eso es algo muy positivo porque permite una democracia menos... a la larga, el análisis para atrás que yo hago es... porque todas esas voces estuvieron en el Estado durante tanto tiempo, la política fue muy institucional. Y de alguna manera se cooptó a ciertas voces. Por lo tanto, hoy que hay esta emergencia de diferentes organizaciones, grupos de interés, que no sé, la ley de identidad de género, hay un grupo enorme de organizaciones, los derechos LGTBI en general. Eso hace que la democracia sea mucho más rica, más participativa, la hace más dinámica. Yo creo que eso es una tendencia que es reciente. O sea, diría empezó después del 2011 y es algo que a mí me encantaría que se mantuviera. Y para terminar, el problema que tenemos ahí es que eso requiere financiamiento. Y Chile, desde el exterior, por ejemplo, no es un país atractivo para que los donantes que mantienen estas organizaciones o qué sé yo... aporten a Chile, los empresarios, nadie quiere recibir platas de ellos, en fin, entonces ahí también hay un problema. Y otro problema que se viene, que es dónde van a parar hoy todos los funcionarios del Estado que van a salir, que pueden ir a esas ONG y utilizarlas también con la lógica del regreso dentro de 4 años, que también sería nefasto para estas organizaciones de la sociedad civil. Ahí, por ejemplo, hay bastante cosas por hacer. Sí, no, por eso. En primer lugar, si que tú quieres volver en 4 años más, tienes que reconstruir un tejido que está más deteriorado. Y confianza. Ahora, tratando de responder la pregunta que tú nos hacías, Fernando, de qué cosas me gustaría que no cambiaran, que se mantuvieran, no solamente desde el punto de vista de la política, del mundo de la política, sino que también de la construcción de sociedad. Hay algo que es propio de ese Chile de clase media que yo creo que es bueno que no se nos olvide, que es el tema de la meritocracia, de la superación, del salir adelante. O sea, qué mejor que ver cómo, por ejemplo, ahora estamos a puerta del Día de la Mujer trabajadora, la mujer que saca adelante a su familia, no siente orgullo más grande que el que su hijo ingrese a la universidad, sea un profesional, y después ese profesional joven también no siente orgullo más grande que el apoyar a su familia cuando más lo necesita. A veces cuando justamente el Estado no está apoyando a las personas como correspondería, es ese mismo profesional joven el que saca adelante a su familia, así como su mamá lo sacó adelante a él. Ese espíritu, digamos, del Chile, de los intersticios, del tejido social, yo creo que es trascendental, que es extraordinario, porque muchas veces efectivamente el modelo económico tiene que ver, pero también la mentalidad, esas típicas aseveraciones que algunos podrían entender que es como promover la desigualdad, pero cuando un obrero, cuando un cartero, cuando una mamá, una dueña de casa le dice a su hijo todos los días y le machaca en la cabeza que lo más importante es que sea profesional, que salga adelante, que pueda desarrollarse, que pueda formar una familia, eso es parte del corazón de Chile, yo creo que... ¿Sabes que no sé, la meritocracia, yo creo que en Chile no existe. O sea, trata de entrar, hay esos casos, no digo que el esfuerzo no exista, creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero saltar de eso a la meritocracia, en Chile no hay meritocracia, o es escasa la meritocracia. Trata de entrar en una empresa privada a competir 2 currículum entre el hijo del amigo que estudió en el mismo colegio que mi hijo, en la empresa privada, con el chico de esfuerzo que estás describiendo. No hay ninguna posibilidad que el chico de esfuerzo consiga ese puesto. O sea, eso es así. Hay un índice que es bien brutal, que digamos, el que una persona pobre en Chile, el 90% de las posibilidades de que dentro de 15 años siga siendo pobre, y hay una persona rica, no importa lo que haga, dicho sea de paso,
Y que si una persona es rica, el 90% de posibilidades, no importa si es que tiene mérito o sigue haciendo algo al respecto, va a seguir siendo rica. Y eso, y la meritocracia es un gran slogan, creo que y quizás podría ser una buena meta. Si a mí lo que me valoro profundamente, Jorge, de lo que tú dices, es el mensaje del padre y la madre al hijo. Anda al colegio, estudia, saca las tareas. ¿Por qué? Porque la alternativa podría parecer muchísimo más rentable. Aprovecha, weón, la primera oportunidad que tengas. Claro. Weón, rájate con tus propias uñas. Eso, en una de esas debieran ser los mensajes. Ráscate las propias uñas, métete con los weones que tienen plata, que tienen contacto, métete con ellos. Claro. Coletea lo más posible, agarra migajas al principio, pero compadre, es la única forma de llegar arriba. Pero espérate. Agarra pituto. Y sin embargo el mensaje es otro. Pero ojo, Fernando, ¿cuántos nini tenemos? Es decir, que son eso sobre los 500, 600 mil. Yo creo que efectivamente hemos avanzado en esto de la meritocracia. Hemos avanzado, pero estamos muy lejos aún de conseguir una sociedad como la que tú estás planteando. Y efectivamente los incentivos que también hay que ponerlos no solo en la educación universitaria. Yo creo que ahí donde la sociedad está al debe. ¿Cómo avanzamos hacia una sociedad donde exija más y premie más a sus técnicos? Donde se empiece a pensar también en sus regiones. Donde, por ejemplo, ¿dónde ponemos los énfasis para poner un tema de presente? Donde no exista el estímulo por la maximización de utilidades de que el empresario nacional que puede despreciar, si tú quieres, una determinada raza, contrate o se meta en una red de importación de mano de obra barata por fuera. Solamente porque te da la posibilidad de generar un margen de ganancia mayor. Hay algo ahí que se necesita, que es blando, que no es una cosa dura que se hace sobre la base de la imposición de una ley. Claro. Tiene que ver con la corrección, tal cual como tú lo dijiste muy bien, la mamá que mira a su hijo en su primer día de clase y lo lleva al primer día de clase y proyecta, ojalá que sea mucho mejor que no me pasó a mí, que sea una persona recta que eventualmente pueda generar cosas. Y no lo vea como, oye, ojalá que llegue lo más rápido posible a poder ser parte de la mafia del barrio, ¿no? Claro, y que aproveche la primera oportunidad. Yo lo que digo es que efectivamente falta mucho por avanzar. O sea, lo que ha descrito usted es verdad, no estamos en el óptimo. Pero hay que pensar cómo era el Chile de los 90, de los 80, de los 70, de los 60. O sea, una de las grandes cosas que promovía la Unidad Popular en su programa de gobierno en educación no es la educación gratuita universitaria, sino que los alumnos fueran al colegio porque había un ausentismo escolar brutal y con zapatos. O sea, la pobreza que había en ese tiempo era realmente brutal. El gran problema de los 90, antes del CAE y todas esas cosas, el gran problema era que los alumnos pudieran conseguirse un aval, porque el crédito era un crédito bancario como cualquier otro, que era el crédito Corfo. Y por eso es que se le puso así el crédito aval con el Estado, porque así cualquiera que pudiera tener el nivel académico podía ingresar sin tener el problema de no tener un aval. Entonces, hay mucho por avanzar todavía, pero yo creo que ese Chile de clase media, de alguna manera ese nuevo Chile que muchas veces describe Carlos Peña, ¿cierto? Como clase de media emergente, si hay algo positivo que yo creo que tiene impregnado a Concho es el salir adelante, la meritocracia, y por lo tanto van a ver frustradas sus expectativas cuando teniendo las habilidades no sean seleccionados por cosas secundarias que yo creo que también son condenables, como ejemplo, el amigo que es del colegio o el apellido o una cosa así. Pero ponte, no puede haber nada más meritocrático, creo yo, que si es que un hombre y una mujer tienen las mismas pegas y cumplen con las mismas condiciones, se le paga igual. Claro. Y eso no hay ni una forma de conseguirlo a no ser que sea vía decreto. Y con ley. O incentivos rápida. Con ley, como se hizo en Nueva Zelanda. No, pueden haber incentivos, por ejemplo. Pero ¿por qué no es parte de una decencia mínima? Claro. De una concepción decente. Oye, por la misma pega, en iguales condiciones, se les paga igual. ¿Por qué tiene que haber un agregadito en este particular? ¿Por qué no se da por la propia lógica de la decencia?
Yo creo que tiene que haber incentivos para premiar que las mujeres que quieran, por ejemplo, si quieren ser mamás, no se les castigue bajándole el sueldo o no contratándolas. Muy por el contrario, yo creo que hay que fomentar que la gran responsabilidad que significa para una mamá pero que eso estar, es distinto se estamos apruebe. hablando de igualdad de sueldo. No, salario. es que, bueno, pero es que el igual problema es pega. evidente. ¿Por qué les pagan menos? ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo que lo está evaluando dice, bueno, si esta mujer que me va a acompañar se va a embarazar, entonces no la voy a contratar. Cosa que yo creo que está súper mal. Pero hay que promoverlo. Igual pega, ganan distintos sueldos. Son distintos sueldos, punto. No tiene que ver ni siquiera, ni siquiera estoy pensando en la maternidad. Tiene que ver con que dos personas entran con exactamente los mismos currículum. ¿Pero tú crees que es solo porque es mujer? Obvio. Claro, sí, obvio. pero hay por una eso- explicación de fondo detrás. No. Por la explicación de fondo detrás, que tiene que ver desde un punto de vista Machismo económico. se llama. No es machismo. No. Es que están diciendo, oye, por el hecho de ser mujer, de la posibilidad, por ejemplo, de ser mamá, obviamente si se va, le tengo que pagar menos porque el problema va a ¿Pero ser por qué que... obviamente? No, para mí no me parece obvio. El tipo que la está contratando. A mí no me parece obvio. El tipo que la está contratando. ¿Por qué el tipo que la está contratando? Mira, te voy a comprar el argumento y voy a jugar con él. Imagínate que yo soy el que contrato. ¿Por qué razón yo, si creo eso, si creo que ella tiene la única posibilidad biológica de dar vida y que se puede embarazar porque le gusta ser mamá, ¿ok? ¿Por qué yo no la contrato por exactamente la misma plata que el hombre y cuando ella tenga que ir a la guagua, cumple con todos los ritos propios de eso? ¿Dónde está la carga extra? Y no se logra, por eso Islandia lo tuvo que hacer por ley. O sea, cuando tú por ley ¿significa que eran machistas? dices... ¿Significa que era pero simplemente mira, por discriminación porque es mujer? No, yo creo que... Porque yo no soy economista. No, porque la condición biológica de la mujer le da la oportunidad a quien contrata de pagarle menos invocando esa Es cuestión. que yo creo que ni Es que siquiera ese es el tiene tema. que ver Yo creo porque los hay argumentos mujeres son que ya no débiles van para a tener hacerlo, pero hay hijos. argumentos más allá de simplemente que es mujer. Mira, hay Eso mujeres no que es ya lo no van a sea. tener hijos por edad o por opción o por lo que sea, que igual les pagan 25% menos. O sea, eso es generalizado, eso tiene que ver con la condición de ser mujer. Y por eso en Islandia se hace por ley. O sea, no hay una solución del incentivo, no hay incentivos cuando hay un patriarcado. Eso es como la autorregulación. Claro, exacto. Y Pero fíjate la ley es un lo incentivo. fíjate, La ley es un no, es una incentivo obligación. Sí, por eso, pero tú fíjate depende de cómo tú lo No, la digamos, ley no es un la incentivo, ley es una obligación. Sí, Claro, puedes ponerle incentivo a la pero ley. si es un incentivo, por Claro. ejemplo, cuando tienes una ley laboral que lo que te está haciendo es decir, mira, la huelga va a tener ciertas condiciones, por lo tanto es mejor el incentivo a no llegar a huelga. A eso me refiero. Que al Ya, pero modificar es que el es argumento mandatorio, legal no es es- mejor no llegar a enfrentarme a tener que cumplir una pena por no cumplir la ley. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, de nuevo, yo comparto absolutamente que es injusto a igual trabajo pagarle menos a las mujeres. Lo que estoy diciendo ¿Cuál es es la que razón que hay? me niego a creer que la razón sea simplemente tan sencilla Es que como sí. decir machismo, Creo que que sí. porque es mujer. Ahora, Mira, mira que- déjame plantearte Eso, dónde se dio una situación similar en otra esfera. Lo relatan esto Eduardo Engels y Patricio Navia en un libro que escribieron juntos hace mucho tiempo y que tiene que ver con la experiencia, una experiencia bien curiosa, que era que cada vez que había una baja, creo que era en la Filarmónica de Filadelfia, cada vez que había una baja en un músico, la contratación abrumadoramente era hombres en vez de mujeres. Hasta que se tomó una decisión, se tomó la decisión de hacer las audiciones con cortina. Y tú no sabías quién estaba tocando. Y se le pedía a la persona, tóqueme, qué sé yo, la sinfonía. la sinfonía novena de Beethoven en el violín, qué sé yo. Y la persona tocaba. No, espejo allá. Segundo, toca. Y se contrataba por oído. Y se decía ya, tú sí. Se abrieron las cortinas y se equiparó automáticamente el número de hombres y mujeres. En el momento que tú ponías ahí el ojo en quien estaba tocando, aparecía el sesgo, pero rápido. Ahora eso es De acuerdo diferente contigo, el Fernando. salario, porque imagínate, incluso en, ¿sabes? De Netflix, la serie, ¿cómo se llama? House of Cards. En House of Cards, la mujer, que me olvido todos los nombres, ella, la protagonista, que además es un personaje súper importante,
denuncia. Se quedó sola. Y se convierte en más protagonista y con aún. mejor salario ahora. Ganaba, ¿cuánto era? 20% menos 20, que... más que eso. Más que, 20, y lo 30%. denuncia. ¿Y por qué es eso? O sea, francamente, ¿es porque va a tener un hijo? No es porque va a tener un hijo. O sea, esa no es la única explicación. Mi punto es que debe haber otra explicación que tendríamos que analizarla. La explicación cultural, sociológica, cultural, que histórica. está metida Te fijas que en la cabeza del hombre, simplemente, exacto, yo entiendo que el contrata, ejemplo de Fernando y de la es mujer perfecto. que contrata, porque Porque también. claro, Exacto, ahora para demostrar que hay una también diferencia. Pero yo hay creo que mujeres que la le pagan diferencia menos no a puede las ser mujeres. simplemente Sí, que es también. mujer. Hay un porqué. ¿Qué estamos asociando como un hándicap, como algo negativo que está asociado al tema de la mujer? Y por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? La forma en que nosotros podemos atacar ese problema quizás es con incentivos justamente para atacar aquello y no simplemente decretarlo por ley. Ahora, yo creo que esto es una discusión bien interesante porque es como reciente, pero en el año 66 se hizo el Pacto de Derechos Económicos y Culturales, que habla de todos estos derechos que son... Año del ¿sabes? Mundial de Fútbol en Inglaterra, por si acaso, ¿no? Qué buen dato, bien. Inglaterra que dice que no va a ir al mundial ahora. Y en ese año se hizo, y uno de los puntos que dice que es uno de los complementos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni más ni menos, dice que a igual trabajo deben haber igual pago, especialmente, así lo dice explícitamente, especialmente respecto de las mujeres. Entonces hoy día estamos recién, la presidenta lo dijo hace un par de días, yo me gustaría decretarlo por ley. Estamos un poquitín atrasados y yo creo que no tenemos que quedarnos en la causa, o sea, tenemos que de una vez tomar una medida, porque además está súper comprobado, hecho por muchos estudios recientes, que la economía del país se eleva, se dinamiza, aumenta el crecimiento cuando la participación de la mujer es igual y por lo tanto también cuando hay condiciones económicas que son iguales para el 50% de la población. Y hay que enseñar esta medida simbólica del otro día que algunos restaurantes cuando pasaban la cuenta, si pagaba el hombre le cobraban un 30% más caro. Exacto. Ese tipo de cosas van permeando y van haciendo aprender a la sociedad para que no ocurra lo que tú dices, porque en el fondo es esto. Pero yo me quedé pegado con tu pregunta todavía. Es decir, estaba pensando, por ejemplo, una cosa en relaciones exteriores. Yo creo que mantener esta cosa como de consenso que tenemos en la manera de enfrentar los problemas internacionales, sobre todo los limítrofes. Los limítrofes y en general todo, que haya voz única. Eso se ha manejado extraordinariamente bien. Exacto, eso. Después, mantener los incentivos para el tema de las energías renovables. Porque eso también, y este crecimiento que se ha dado en tema del uso de la energía solar, que se mantenga en el tiempo. Creo que eso es importante y que no empecemos a buscar fórmulas para que los paneles solares los hagamos acá, porque tienen mayor duración, porque requieren estilo. Creo que eso es importante mantenerlo. Y si pudiera agregar algo más, que en algún momento hubo consenso, pero durante el gobierno de la nueva mayoría se anduvo rompiendo, pero escuchaba que quizás volvía, era el tema de la colaboración público-privada. Yo creo que nos hace bien entender que digamos, hay una sinergia entre lo que necesita resolver el Estado y lo que pueden algunos privados, con todas las condiciones que queramos, con el tema del lucro y todo lo que significa, pero que pueden ser un servicio, que pueden provocar, digamos, necesariamente mejoras en las atenciones de las personas. Y lo pienso particularmente en salud, por ejemplo. Hay algún proyecto, por ejemplo, que tiene la Universidad Católica en consultorios de atención primaria en Puente Alto y en La Pintana, donde lo que hacen es que una universidad, no el Estado, se dedica a administrar y atender a un grupo de la población y lo hace con resultados realmente extraordinarios. Y puede ser perfectamente con la Universidad de Chile, con la USACH, con la Universidad de San Sebastián, con cualquier universidad que colabore activamente a brindar un mejor servicio para la población. Estoy pensando en esos tipos de modelos de colaboración público-privada que permitan que el Estado pueda resolver los problemas. El Padre Hurtado que sean en los hospitales. De Desarrollo, por ejemplo, la clínica alemana, tienen una colaboración que permite una atención, el trasvasije de pacientes. Hay muchas cosas todavía. Tenemos que irnos. Fernando, y bueno, sí, tenemos que ir. No, te iba a decir algo, pero es largo. Jorge Acosta, Pancho Para Martorelli y Viviana Jackman, gracias por haber estado aquí en el panel de los miércoles. Gracias por la invitación. Nos vemos. Chau. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Información. Emoción.
amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? En marzo, Roca Balbuena y Fernando Lasalle están en La Clave para preguntarse ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos entretención. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más.